Mi esposo piensa que solo pedí el divorcio porque estaba celosa de que él fuera demasiado cercano a mi hermana. Sin embargo, para cuando llevó a mi hermana en un viaje de negocios y esperó a que yo le pidiera disculpas, ya me había mudado de nuestra casa. Carlos no se dio cuenta de que me había ido de la villa hasta un mes después, cuando sintió que algo no estaba bien. De inmediato reservó un vuelo a casa. Él y mi hermana Gabriela se dirigieron hacia la salida del aeropuerto. Cuando la multitud avanzó, Carlos instintivamente protegió a Gabriela, cuidándola como lo haría un esposo. Había viajado con Carlos en viajes de negocios antes, pero en ese entonces era yo quien lo acompañaba mientras él permanecía distante y frío. Comparada conmigo, Gabriela parecía más la esposa de Carlos. Mientras tanto, yo salí por otra terminal. Vestida con un vestido de tirantes con escote en V y gafas de sol, me veía radiante y relajada. Mi amiga Vanessa me estaba esperando en la entrada. Cuando me vio, saludó alegremente. La vi y aceleré el paso arrastrando mi maleta. Pero al acercarme a Vanessa, noté que miraba detrás de mí con un leve ceño fruncido. Confundida, me giré y allí estaban Carlos y Gabriela, caminando lado a lado hacia la entrada. Instintivamente agarré mi maleta con fuerza. Mi expresión permaneció neutral. Antes de que Vanessa pudiera decir algo, me volví hacia ella y dije, vámonos. Mientras salíamos, ninguna de las dos notó la mirada penetrante que se fijaba en mí. Carlos, sintiendo algo extraño, fue tirado suavemente de la manga por Gabriela. «Carlos, ¿qué pasa?», preguntó suavemente. Carlos apartó la mirada y negó con la cabeza. «Nada», respondió. Aunque no estaba convencido, lo que había visto podría haber sido un truco de su mente. Esa mujer le recordó a Elisa. Pero Elisa nunca usaría un vestido de tirantes. Siempre se vestía de una manera que daba una impresión suave y recatada. Frunciendo el ceño, Carlos se volvió hacia su asistente Rodrigo con creciente irritación. «¿Has averiguado dónde está Elisa?». Rodrigo evitó el contacto visual, tartamudeando. «Todavía no, pero definitivamente localizaremos a la señorita Almeida hoy». El rostro de Carlos se oscureció. «Lleva a Gabriela de vuelta». «Voy a la villa». Eran más de las 7 de la tarde cuando Carlos llegó a la villa. El lugar estaba inquietantemente oscuro. Un olor a moho lo golpeó tan pronto como abrió la puerta, haciéndolo fruncir el ceño. Encendió las luces, revelando muebles cubiertos de polvo, una clara señal de que yo no había regresado. Recordó como en el pasado, mi rostro sonriente era lo primero que lo saludaba al regresar. Ahora todo lo que tenía era vacío. Carlos notó una capa de polvo sobre los papeles del divorcio y el anillo de bodas que dejé en la mesa de centro. Una inquietud inexplicable lo invadió. Tomó los papeles y los pasó hasta la última página. Efectivamente, ya había firmado mi nombre. Una intensa ola de ira surgió dentro de Carlos. Apretó los papeles con fuerza. Su expresión se volvió cada vez más sombría. ¿Cómo se atreve a divorciarse de mí?, pensó con furia. Su teléfono vibró. «Señor Albuquerque, hemos localizado a la señorita Almeida. Actualmente está en North Point», Rodrigo dudó. «¿Dónde en North Point?», exigió Carlos con brusquedad. Rodrigo tartamudeó. «En una villa propiedad del recientemente aclamado actor Rafael Núñez». En ese momento, yo acababa de llegar a la villa y abría la puerta. Me sorprendió ver a Rafael. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. Rafael sonrió cálidamente. «Hace mucho que no nos vemos. Estaba filmando en Soria y pensé en quedarme la noche aquí. No sabía que estarías aquí. Si estoy molestando, puedo irme». Antes de casarme con Carlos, había trabajado como manager de talentos, y Rafael era uno de los artistas que representaba. Lo admiraba y rápidamente nos hicimos amigos. Cuando supe de sus dificultades, le di la llave de esta villa, diciéndole que podía usarla en cualquier momento. Después de casarme con Carlos, me había concentrado tanto en ayudarlo a recuperarse que me olvidé de todo eso. «Está bien», dije. «Es tarde y quedarte en un hotel podría atraer demasiada atención. Puedes irte mañana después de ayudarme a llevar mi equipaje arriba». Rafael volvió a la cocina para terminar de moler café. Me duché arriba, disfrutando de la breve paz. Pero justo cuando Rafael terminó de preparar el café, sonó el timbre. Fue a la puerta y miró por la mirilla. Su corazón dio un vuelco. Era Carlos Albuquerque, el CEO del grupo Albuquerque, un rostro que a menudo aparecía en revistas financieras. Rafael inmediatamente se preguntó por qué Carlos estaba allí. Mientras Rafael dudaba, Carlos se impacientó y volvió a presionar el timbre. Finalmente, Rafael abrió la puerta. Carlos quedó visiblemente atónito. En lugar de mí, un hombre que no reconocía estaba frente a él. Rafael, sin duda el actor en ascenso del que Rodrigo había hablado. La ira brilló en los ojos de Carlos. «¿Dónde está Elisa?». Cuando escuché el timbre sonar de nuevo, una punzada de ansiedad atravesó mi pecho. Sabía que Rafael estaba abajo, pero algo en el tono insistente del toque me inquietó. Terminé de vestirme rápidamente y bajé las escaleras con pasos cuidadosos, tratando de no hacer ruido. Desde el pasillo pude ver a Rafael parado en la puerta, claramente incómodo.
Rafael, ¿quién es? Pregunté intentando sonar despreocupada. Antes de que pudiera responder, una voz que conocía bien me atravesó como un cuchillo. Elisa. Abre la puerta. Mi corazón se aceleró. Era Carlos. No tenía idea de cómo me había encontrado tan rápido, pero no importaba. Estaba allí y tenía que enfrentarlo. Rafael se giró hacia mí, su mirada llena de preguntas, pero también de preocupación. Yo me ocupo de esto, murmuré, más para mí misma que para él. Rafael dudó, pero retrocedió. Tomé una respiración profunda antes de abrir la puerta. Allí estaba Carlos, tan imponente como siempre, pero ahora con una mirada que mezclaba furia y algo que parecía dolor. Me miró de arriba a abajo como si estuviera intentando entender quién era la mujer frente a él. Elisa, empezó con un tono frío. Así desapareces. Sin decir una palabra. Sin darme la oportunidad de resolver esto. Mi mente hervía. ¿Resolver? Nunca quiso resolver nada. Siempre se trataba de él, de lo que le convenía. Carlos, dejé todo claro. ¿No lo entendiste o no quisiste entender? Los papeles estaban ahí, firmados. Esto se acabó. Se rió, pero fue una risa seca, sin humor. ¿Acabó? ¿Crees que puedes simplemente darme la espalda? ¿A nosotros? Su voz se elevó y Rafael dio un paso adelante, pero levanté la mano para detenerlo. Sí, Carlos. Esto se acabó. Porque nunca me diste espacio para ser parte de ese nosotros del que hablas. Siempre se trataba de ti y mi voz se quebró. Gabriela. Sus ojos se entrecerraron y por un momento pensé que lo negaría. Pero en lugar de eso, dio un paso adelante invadiendo el espacio entre nosotros. Gabriela. Dijo en un tono bajo, casi amenazante. ¿Crees que tenía algo con mi prima? ¿Eso es lo que tienes en la cabeza? No te hagas el desentendido. Exploté. La tratabas como a una reina mientras yo era solo una sombra. ¿Y sabes qué? Me cansé de ser invisible. Carlos guardó silencio por un momento como si estuviera procesando mis palabras. Luego sacudió la cabeza, como si estuviera decepcionado. Siempre fuiste débil, Elisa. Siempre lista para huir en lugar de enfrentar las cosas. Eso me golpeó como una bofetada. Pero antes de que pudiera responder, Rafael intervino. Creo que ya escuché suficiente, dijo con firmeza. Elisa te pidió que te fueras. Será mejor que respetes eso. Carlos lo miró con tanta intensidad que por un momento pensé que atacaría a Rafael. Pero en lugar de eso, retrocedió, su mirada fija en mí. Así que esto es todo, dijo en un tono bajo, casi para sí mismo. ¿Cambiaste tu vida, tu matrimonio, por esto? Señaló a Rafael con desprecio. No se trata de él, Carlos. Se trata de mí. Y de la vida que nunca me dejaste vivir. Se rió de nuevo, pero no dijo nada más. En lugar de eso, se giró y salió, cerrando la puerta de un golpe detrás de él. Pensé que me derrumbaría allí mismo, pero Rafael me sostuvo por los hombros. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Sacudí la cabeza. No estaba bien, pero había sobrevivido. En las semanas siguientes, Carlos no se rindió. Apareció en mi trabajo tratando de confrontarme. Envió flores a la villa, que rechacé. Incluso contrató detectives para intentar encontrar algo que pudiera usar en mi contra en el proceso de divorcio. Pero lo peor fue cuando Gabriela empezó a llamarme. Elisa, tienes que volver. Carlos está devastado. No es el mismo sin ti. Mi paciencia llegó al límite. Gabriela, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? Ustedes dos me hicieron sentir como una extraña en mi propio matrimonio, ¿y ahora quieres que vuelva? Ella guardó silencio, pero pude escuchar su respiración pesada al otro lado de la línea. Él no te ama, Gabriela, continué con firmeza. Ama la idea de control. Y tú siempre fuiste una pieza conveniente en su juego. Esta vez colgó. Poco después, recibí una notificación de que Carlos estaba impugnando el divorcio. Alegaba que lo había abandonado sin motivo, lo cual podía perjudicarme legalmente. Fue la gota que colmó el vaso. Reuní todas las pruebas, mensajes, fotos, incluso testimonios de personas que vieron cómo me trataba. En el tribunal, por primera vez, sentí que recuperaba mi voz. El juez no solo concedió el divorcio, sino que también ordenó que Carlos me pagara una compensación significativa por los años de sacrificio. Estaba furioso, pero no había nada que pudiera hacer. Al final, no solo recuperé mi libertad. Me recuperé a mí misma. Y ver a Carlos y Gabriela lidiar con las consecuencias de sus actos fue la verdadera venganza. Después del juicio, cuando finalmente logré divorciarme de Carlos y el juez le ordenó pagarme una compensación por los años de sacrificio que dediqué a un matrimonio sin futuro, pensé que todo había terminado. Creía que por fin tendría la paz que tanto había anhelado. Pero no. Carlos, al parecer, no podía aceptar que ya no tenía control sobre mí. Su persecución se volvió una constante en mi vida, una sombra que no lograba sacudirme. Al principio se limitaba a dejar flores en mi puerta o enviarme mensajes desde números desconocidos.
Parecía un intento desesperado de llamar mi atención, pero no caí en su juego. Ignoré cada mensaje, cada gesto. Sin embargo, cuanto más lo ignoraba, más agresivas se volvían sus acciones. Aparecía casualmente en los lugares que yo frecuentaba, la cafetería cerca de mi trabajo, el supermercado al que solía ir los fines de semana, incluso frente a mi casa en las noches. Una vez, cuando salí con Rafael a cenar, noté su auto estacionado a pocos metros del restaurante, las luces apagadas, pero con él claramente visible dentro observándonos. Rafael se convirtió en mi refugio durante esos días oscuros. Después de aquella noche en la villa, nuestra relación se había fortalecido. Rafael no solo era un apoyo emocional, era un pilar de estabilidad en un momento en que todo a mi alrededor parecía caótico. Su calidez y paciencia contrastaban con la hostilidad y manipulación que había soportado durante años con Carlos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien realmente me veía, me valoraba. Cuando Carlos se dio cuenta de nuestra relación, su furia fue palpable. Una tarde, mientras Rafael y yo caminábamos en el parque, apareció de la nada, sus pasos resonando con fuerza en el suelo. «Así que este es tu gran amor», dijo, señalando a Rafael con un desprecio evidente. «¿Esto es lo que querías? ¿Cambiarme por un actor barato?» Rafael trató de calmar la situación, intentando razonar con él. «Carlos, esto no tiene que ser así. Déjala en paz. Todos podemos seguir adelante». Pero Carlos no escuchaba. Antes de que pudiera reaccionar, avanzó hacia Rafael y lo empujó con tanta fuerza que casi lo hace caer. Mi reacción fue inmediata. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. «Necesito ayuda», dije con firmeza. «Un hombre nos está agrediendo». Carlos, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, trató de retroceder. «No puedes hacer esto», dijo, pero ya era demasiado tarde. Cuando la policía llegó, relaté todo lo sucedido, incluyendo el historial de acoso y las amenazas sutiles que había recibido en los últimos meses. Ese incidente resultó en una orden de alejamiento. Carlos no podía acercarse a mí ni a Rafael a menos de 300 metros. Por primera vez en meses, sentí que tenía un poco de control sobre mi vida. Pero esa sensación de alivio no duró mucho. Carlos siempre encontraba la forma de estar presente, aunque fuera indirectamente. Recibí un mensaje de un número desconocido con una foto de Rafael y yo tomada desde lejos. Una conocida me comentó que Carlos había estado haciendo preguntas sobre mí en lugares donde solía trabajar. Incluso su prima Gabriela me llamó, rogándome que hablara con él. «Elisa está devastado. No es el mismo sin ti», dijo en un tono que casi parecía acusatorio. «¿De verdad, Gabriela?», respondí furiosa. «¿Crees que soy responsable de sus problemas? Después de todo lo que hizo. No. No volveré a ser su víctima». Unos meses después, una conocida en común mencionó casualmente que Carlos estaría en un evento social importante. Mi mente empezó a tramar un plan. Sabía que la orden de alejamiento significaba que no podía acercarse a mí, así que decidí usar esa ventaja. Planeé estar en ese evento antes que él. El día del evento, llegué temprano y me aseguré de posicionarme en un lugar estratégico donde pudiera verlo entrar sin ser notada. Lo vi llegar como si no tuviera una preocupación en el mundo. Parecía confiado, incluso encantador, mientras conversaba con algunas personas en la entrada. Pero lo que él no sabía era que yo ya había llamado a la policía. «Estoy en un lugar donde la persona contra quien tengo una orden de alejamiento acaba de llegar. Está violando la orden judicial», expliqué con calma a la operadora. Los policías llegaron rápidamente. Carlos estaba de pie hablando con un grupo de personas, cuando los oficiales se acercaron a él. Al principio parecía confundido. Pero cuando me vio a lo lejos, entendió lo que estaba sucediendo. Su rostro pasó de la sorpresa a la ira y luego al pánico. «No sabía que ella estaba aquí», gritó tratando de justificarse. Pero no importaba. La orden era clara, no podía estar en el mismo lugar que yo, intencionalmente o no. Fue arrestado frente a todos. Mientras lo esposaban, se giró hacia mí con los ojos llenos de rabia. «Eres una maldita manipuladora. No terminará así». Pero su voz fue silenciada por las puertas del auto de la policía al cerrarse. Verlo ser llevado fue una mezcla de alivio y justicia. Por fin, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Desde ese día, Carlos sigue detenido, esperando el juicio por violar la orden de alejamiento y otras acusaciones relacionadas con el acoso. Mientras tanto, Rafael y yo hemos construido algo hermoso juntos. Mi vida, aunque aún marcada por los recuerdos de Carlos, está llena de esperanza. Sé que hice lo correcto y cada día que pasa sin la sombra de Carlos en mi vida es una pequeña victoria. Y lo mejor de todo, él está donde pertenece y yo finalmente estoy libre.